Continuamos en Noticias a las 7 a.m., es momento de la entrevista y vamos a hablar acerca de la resolución del juzgado B, primero de mayor riesgo, el día de ayer, en donde pues se envía a juicio a José Efraín Ríos Montt, quien tendrá que pues en debate, en juicio, tendrá que presentar las pruebas si él considera que no es culpable de los delitos de genocidio, y el Ministerio Público y los creyentes adhesivos presentar fehacientemente las pruebas para pues que el juez tenga toda la vista ahí y determinar si Efraín Ríos Montt cometió o no actos de deberes contra la humanidad. Para hablar de ello nos acompañan precisamente acá el abogado Moisés Galindo. Él hace parte de la defensa del ex general José Efraín Ríos Montt, y Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. A ambos, buen día, bienvenidos. Buenos días. Gracias por el día. Abogado Galindo, ¿cómo analizan ustedes esta resolución? Me llama la atención que tanto el abogado Palomo como usted ha dejado vertir en varias ocasiones que era algo que ya esperaban. O sea, si era algo que ya esperaban, ¿por qué no accionaron antes? ¿O cómo ven este panorama ahora que el jueves inicia el juicio? Bueno, nosotros lo esperábamos desde el punto de vista político, porque realmente este no es un proceso jurídico. Y lo vemos con los hechos que se presentan como un hecho notorio. No es posible que 30 años después los guatemaltecos nos vengamos a enterar de que hubo genocidio en Guatemala. Por ejemplo, estuvo aquí el Papa Juan Pablo II en 1982, y él cuando vino a Guatemala en 1982, cuando supuestamente estaba sucediendo el genocidio que hoy están imputándole a los generales, Juan Pablo II no abogó porque se parara un genocidio. Él lo que abogó fue que no fueran a fusilar creo que a 4 violadores que el fuero especial los había mandado a fusilar. Por decirle también, es ilógico que 30 años después todos los guatemaltecos nos estemos enterando de un genocidio, y el relator de derechos humanos de la Comisión de las Naciones Unidas, un relator independiente, desde 1982 hasta 1997, que estuvo aquí en sus funciones por parte de las Naciones Unidas, jamás dijo que hubo un genocidio. Entonces nosotros realmente vemos esto, lamentablemente, más político que jurídico. Y lo vemos desde el punto de vista de que se está creando toda una presión mediática para crear el genocidio, lo cual en lo personal considero yo que es una ofensa al holocausto judío, al pueblo judío, porque no tiene nada que ver. Eso no quiere decir que las víctimas no existan, no quiere decir que 1.700 víctimas valgan menos que 6 millones de judíos. Lo que quiero decir es que nunca hubo una intención de Estado de eliminar a los ishiles por ser ishiles. Simplemente lo que ha existido es simplemente un conflicto armado interno en el cual hubieron excesos de ambas partes, no se niega eso, pero la responsabilidad, como decía ayer el juez Gálvez, el hecho de que el general Ríos haya sido el jefe de Estado era el responsable. Eso tiene que verse en el contexto del tiempo y el momento y el lugar, porque si no, veamos por qué no se persigue hoy al general Pérez Molina. Si él era el presidente de Guatemala con los sucesos de Totonicapán, ¿por qué a él no se le persigue? Si estamos bajo la misma dinámica, que es jefe de Estado y por tanto responsable de todas las fuerzas de seguridad. La diferencia pues son los momentos políticos. Por eso decíamos los abogados que esto no es jurídico, es político, ¿ah? Y bajo ese contexto dimos las declaraciones ayer. Ahora bien, señor Rodenas, desde el movimiento social y desde las organizaciones de derechos humanos ayer se celebraba esta resolución y se hablaba de una pequeña luz al final del túnel. Así lo decían varios comunicados de organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué lo ven ustedes así? Si ahorita se entra a un proceso donde no es que se le esté diciendo a Ríos Montt usted es culpable, sino que se va a dirimir con las pruebas de ambas partes si se incurrió o no en el delito de genocidio. ¿Por qué ustedes ven que la puerta medio se ha abierto? Yo creo que este es un primer paso. Creo que llegar a la apertura de un juicio por precisamente un proceso de genocidio es un evento histórico en Guatemala. Recordemos que durante el conflicto armado interno los medios de comunicación no podían manifestar o comunicar a toda la población lo que estaba pasando en el interior. Las víctimas, las personas que sufrieron estas atrocidades que se cometieron durante la guerra,
no podían llegar a un juzgado y decir, miren, vengo a presentar una denuncia contra una patrulla militar, en primer lugar porque ni iban a recibir la denuncia, ni iban a hacer la investigación, ni iban a deducir las responsabilidades, precisamente porque estábamos en un estado de hecho, de facto, no había una verdadera democracia, y aún después de cuando se incorpora la democracia en nuestro país, pasan muchísimos años para que el sistema de administración de justicia funcione para todos por igual, para que las personas pudieran dar su testimonio, para que las autoridades pudieran funcionar independientemente, objetivamente, pudieran ligarse a proceso a una persona que había sido presidente de la República e iniciar y abrir un juicio. Todavía nos falta el debate, nos falta, porque creo que somos organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil que esperamos por mucho tiempo este momento. Por lo tanto, nos congratulamos ayer. Recordamos a todas aquellas personas que murieron. En Guatemala se cometieron aproximadamente 700 masacres. El 48% de estos hechos sucede en 1982, cuando el general Efraín Ríos Montt estaba como jefe de Estado y luego como presidente de la República. Por lo tanto, hacerle justicia a tanta gente que murió, tanta gente que no se atrevía ni siquiera a contar lo que había vivido, porque tenía temor, tenía desconfianza en las autoridades, para nosotros es un paso adelante. Guatemala salta a la justicia, y no solamente Guatemala. Creemos nosotros de que la humanidad entera da un salto, porque se está llevando finalmente a juicio dentro del propio país. En otros lugares, en otras latitudes, han sido otros tribunales internacionales que han logrado someter a juicio a aquellas personas que han cometido hechos atroces en contra de su propia población. Por eso es que Guatemala y la humanidad da un salto hacia la justicia. Cuando uno revisa, y estoy revisando para partir de algo, no percepciones, el concepto genocidio según la Real Academia Española dice exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. ¿Cómo enmarcamos esta definición de genocidio en todo este caso, abogado? ¿Cómo usted desmarcarse de ese concepto cuando pues hay otra parte de la población que lo enmarca dentro de esto, que hubo un exterminio de la etnia maya ixil por razones ya sea políticas, porque se les creía pues núcleos o fortalezas de la guerrilla? ¿Cómo desmarcarse entonces desde la perspectiva de ustedes de esto? Bueno, desde el punto de vista de la Convención Internacional contra el Genocidio y nuestra ley penal, es interesante que lo que han presentado los querellantes adhesivos y el Ministerio Público como acusación, me llama la atención el inciso tercero de ambas, tanto de la Convención como de aquí de la ley guatemalteca. Dice: el sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial. Y ellos lo presentan como el hecho de que hubo un desplazamiento de las personas y por ese desplazamiento murieron niños de hambre. Así lo presenta la acusación. Pero nosotros lo que estamos viendo es que ahí lo que está viendo, en primer lugar hay que analizarlo históricamente, qué sucedió en ese movimiento del conflicto armado interno, que no fue el ejército el que los desplazó, no, que era una estrategia del EGP en ese momento, desplazar a las personas, a los grupos, llevárselos a la montaña para hacer las comunidades de resistencia. Pero lo que nosotros vemos ahí realmente es que estos juicios no están viendo justicia hacia hace 30 años atrás, están viendo hacia futuro, están buscando una sentencia de genocidio bajo el argumento de que básicamente les va a servir en un futuro para poder reclamar tierra, ya que ellos consideran que a través de este genocidio, que ellos llaman genocidio, el ejército de Guatemala, al servicio de los ricos, les despojó las tierras a los ixiles. En un futuro, con una sentencia de genocidio, ellos podrían argumentar de que necesitan la tierra, porque morirse una etnia o parte de la etnia por no tener acceso a la tierra es genocidio. Lógicamente eso sería una bandera de batalla para ir y exigir la tierra del finquero o del terrateniente. Lógicamente eso tiene un procedimiento a lo interno de Guatemala, pero con el apoyo internacional de Naciones Unidas, yo considero que ellos podrían exigirle al gobierno de Guatemala, a través de una sentencia de genocidio, que les dé acceso a la tierra. Y eso es grave. Yo creo que nosotros estamos viendo de que nosotros no se tipifica el genocidio como ellos lo presentan, porque no se puede comparar 1.700 muertos durante la guerra en el área de Ixil o 600 masacres
con 6 millones de judíos en una política de Estado. Aquí no hubo una política de Estado. Aquí lo que hubo fueron errores, como lo hay en todas las guerras, que lamentablemente hay responsables, pero también hay leyes, y aquí en Guatemala hay una ley de reconciliación nacional que estipula básicamente cómo se van a resolver estos problemas después del conflicto armado interno. Por eso nosotros consideramos que el genocidio es simplemente algo que no existió. Es como que estos, si hubieran 100 activistas de derechos humanos, quisieran hacer ver a través de una sentencia judicial de que en Guatemala somos del primer mundo, cuando 15 millones restantes sabemos que somos del tercer mundo. Igual, ahí están 100 activistas que a través de la verdad judicial quieren hacer ver que hubo genocidio, cuando aquí en Guatemala todos sabemos que no hubo genocidio, lo que hubo fue un enfrentamiento armado interno. Y quiero terminar con esto: si la responsabilidad se debe llevar a los tribunales, pues tenemos a los generales supuestamente como responsables de autoría intelectual, pero ¿quién es el autor material? En el área Ixil, en el año 1982 y 1983, el encargado de los polos de desarrollo que estaban en Nevaj del área Ixil es el mayor Tito, o sea, hoy general Otto Pérez Molina, y sin embargo él no está siendo procesado. Entonces, por eso decimos nosotros, aquí no estamos hablando de un juicio jurídico, estamos hablando de un juicio político, porque si no estarían los autores intelectuales y el autor material. De hecho, la sentencia, si se da, debiera de iniciar inmediatamente una persecución penal contra el autor material, que era el mayor Otto Pérez Molina en el área Ixil. Partiendo de esto, Neri, hay un segmento de la población que sostiene la tesis que hubo excesos también desde el área, desde los movimientos guerrilleros del país, y que por qué a ellos no se les persigue, desde el movimiento social y desde el movimiento de organizaciones pro derechos humanos. ¿Cómo se contesta esta tesis? Bueno, no es cierto. Nosotros como oficina hemos llevado procesos en contra de exguerrilleros, hemos recibido denuncias, hemos iniciado procesos ante los organismos de justicia. Sin embargo, el sistema de administración de justicia no funcionó como nosotros esperábamos. Nosotros hemos impulsado la ejecución extrajudicial, por ejemplo, de unas personas que fueron asesinadas en Nicaragua, y se ha buscado sus cuerpos durante muchos años. Los familiares han estado atrás de estos procesos. Sin embargo, recordemos que acá no podríamos nosotros poner en la misma balanza. No es lo mismo lo que realizó el Estado de Guatemala, utilizando toda la estructura del Estado, utilizando la ley a su favor, con los excesos, con las masacres que cometió también la guerrilla. La guerrilla también cometió. Las víctimas tienen derecho de buscar justicia, y si hay una víctima que solicita ante los tribunales de justicia que se deduzcan responsabilidades con respecto a las masacres que se cometieron en varios pueblos del Quiché por la guerrilla, debería de dárseles la oportunidad de poder buscar la justicia y de ser juzgados a aquellas personas que tengan responsabilidad. Sin embargo, de 100 masacres que se cometieron, son cerca de 700, eso se puede hablar en porcentajes, el 93% de responsabilidad la tiene el Estado de Guatemala, a través del Ejército de Guatemala, Patrulla de Autodefensa Civil, comisionados militares. Un 3% tiene responsabilidad de la guerrilla, un 4% no se logra deducir responsabilidades, y eso lo digo yo a conformidad con lo que concluyó el informe Guatemala Nunca Más, que es el proyecto de recuperación de la memoria histórica, y las conclusiones del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en el informe Guatemala Memoria del Silencio, determina que en Guatemala efectivamente se cometió genocidio en virtud de que sean todos los elementos que establece la Convención para la Prevención por el Delito de Genocidio, suscrita en 1948, y también lo que establece la legislación guatemalteca. Ahora bien, ¿qué tanto va amarrado esto? Los denominados planes Victoria 82, Firmeza 83 y el Plan Sofía, que son los argumentos que dirime también la Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Qué papel desempeñó el general Efraín Ríos Montt en estos 3 planes? En primer lugar, el general Ríos Montt, al momento de tomar la jefatura de Estado, se promulgó el Estatuto de Gobierno, y si uno lee el Estatuto de Gobierno de 1982, ahí claramente se establece la protección de los derechos humanos, y claramente los planes de campaña tienen como fin recuperar a la población, pero protegiendo sus derechos humanos. No existe en esos planes
ningún solo elemento que se pueda decir vayan y eliminen a un sector de la población por razón de raza, razón de credo o razón política. Simplemente este era un conflicto armado en los cuales chiles habían de un lado y chiles también de otro lado, ladinos de un lado y ladinos de otro lado. Era un conflicto armado que ni siquiera era realmente de posiblemente por razones eran razones políticas, ideológicas. Y le voy a decir esto es muy importante. Nosotros consideramos que los planes de campaña que hoy presentan contra el general Ríos Montt fueron la base por la cual el pueblo ixil en su oportunidad votó por el partido que había formado el señor en este caso, señor congresista o candidato a Congreso, Ríos Montt. O sea, yo no me imagino a la Alemania, a la Alemania en que después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, veamos a nosotros, a Hitler haciendo un partido político y los alemanes votando por ese partido. Tampoco me imagino a Hitler después de la Segunda Guerra Mundial llegando a ser presidente del Congreso. O sea, los planes de campaña dieron un resultado que todavía hoy, el año pasado, el 2011, lo cosechó el mayor Otto Pérez Molina, porque la gente en Quito ya se recuerda de todo el beneficio que llevó estos planes de campaña. Los polos de desarrollo no eran campos de concentración y eso lo vamos a probar durante el proceso del debate. Nosotros consideramos que los planes de campaña los hacen ver desde una perspectiva de que fue la intención del gobierno, en este caso el general Ríos Montt, por genocidio. Imposible. Con el general Ríos Montt lo que se hizo fue una estrategia que realmente logró pacificar este país y resultado de eso pasaron los peores años de la guerra y consideramos que los acuerdos de paz son producto de este esfuerzo del general Ríos Montt. Por lo tanto, nosotros como defensa consideramos que estamos dentro de una acusación que, como le digo, es una injusticia para el general Ríos Montt, para el general López Fuentes y para el general Rodríguez Sánchez. Y la injusticia contra un hombre, decía Montesquieu, realmente pone en peligro la de todo el resto de los ciudadanos. Finalmente y brevemente, dos ideas de ambos. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Nos va a llevar esto meses, años? ¿Será algo muy breve? ¿Y qué sigue? Brevemente, por favor. Nene. Bueno, yo creo que la experiencia en otro tipo de procesos similares podría llevar entre 1 o 2 meses para que se dicte una sentencia en primera instancia. Hay que pasar todos los demás procesos, todas las demás etapas del proceso. No sé cuánto tiempo podrá llevar eso. En el caso Gerardi nos llevó cerca de 8 o 10 años. Pero hay que considerar de que esto lo que viene es que va a abrir espacio para otro tipo de procesos. Yo considero que vamos a seguir viendo realmente, seguir construyendo sobre una mentira, otra mentira, otra mentira, porque al final de cuentas no es real lo que está sucediendo. Y solo termino con esto. Dice en la acusación el genocidio que prácticamente este genocidio es responsable de la cosmovisión, el cambio de la cosmovisión maya de los ixiles. Lo que está diciendo prácticamente es que Cash Luna, Sergio Enríquez, Otoniel Ríos llegaron a las áreas de conflicto y convirtieron a todos los ixiles en evangélicos y por lo tanto a través de esta sentencia de genocidio ellos tienen que reconocer que les hubo una cosmovisión y deben regresar y rechazar que Jesús es su Salvador, lo cual esto es ridículo, pero a eso vamos a llegar cada vez más a situaciones totalmente increíbles, lo cual yo creo que va a ser un tremendo daño a la credibilidad del sistema de justicia. Bueno, gracias a ambos por haber participado con nosotros en este tema. El día jueves estaremos muy al pendiente del inicio de este juicio en donde el general Efraín Ríos Montt tendrá que responder por los delitos que se le imputan, genocidio y deberes contra la humanidad. Vamos a una pausa, luego